buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este viernes 27 de junio del 2025 con 27 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. Bueno, ayer estuvo el presidente Luis Abinader reunido con el expresidente Danilo Medina en la Casa Nacional, en la Casa Presidencial del PLD, por ahí por la zona universitaria. Se adelantaba que también iba a tener la semana que viene, ¿no? Obviamente con el presidente Fernández, un encuentro parecido para dar seguimiento a los temas de Haití que se había mencionado. Es lo que se ha dado a conocer. Obviamente veíamos las declaraciones de, la reacción de Kenia, el presidente de Kenia, una carta que mandaba sobre la falta de apoyo, de recursos para la misión que está en Haití actualmente, las diligencias que se estaban haciendo por aquel grupo que está compuesto por unos 4 países, donde está Guyana, etcétera, para que el Consejo ahora el 30, eso es lunes, ¿no? Creo que es lunes, sí. El Consejo de Seguridad conociese el tema y la carta aquella que habían mandado los líderes nacionales, los expresidentes y el presidente, respaldando la propuesta de una misión híbrida, mixta o algo así, realmente, del secretario general de Naciones Unidas para el apoyo de Haití. Bueno, eso es lo que se nos ha dicho, pero ya hubo la reunión aquella, ¿no? Y la de seguimiento, reunieron el CES. Lo feo de la situación fue que la representación gubernamental oficial no estuvo. El presidente lleva la voz cantante, el presidente motiva a los líderes, el presidente convoca el liderazgo nacional, se acuerda ir al CES a discutir las 6 mesas, los 6 temas. Van los principales líderes del país, ahí estuvo el presidente Abinader, Leonel Fernández, Danilo, Hipólito, la gente del sector empresarial, etcétera, ¿no? En el acto inaugural de las reuniones, y que muy bien hecho y muy bien que quedó todo. Pero entonces cuando empiezan las reuniones formales de las mesas de trabajo, el gobierno brilla por su ausencia. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Es verdad, el presidente no puede estar en todas. Y los presidentes por eso tienen, por ejemplo, en Estados Unidos tienen lo que se conoce el chief staff, el jefe de gabinete, que le da seguimiento a todo, el que sabe quién se reúne con el presidente, con quién habla, qué llamadas le pasan, qué llamadas no le pasan, quién entra al despacho oval, el jefe, el que maneja todo lo que es la parte realmente administrativa de acceso al presidente, porque el presidente tiene su tiempo. Hipólito era el que andaba brojuleando en el país, que había que agarrarlo, cojan lo que por ahí pasó, Florimán, ¿de acuerdan? Hasta firmaba decreto en la espalda de los funcionarios, porque Hipólito es Hipólito, esa es su manera, fue una historieta esa. Pero eso es así. Entonces hay una persona y en las administraciones hay un funcionario que es que le da seguimiento a los compromisos del presidente, a las intenciones del presidente, al espíritu del presidente cuando sugiere, dice o hace tal cosa. Entonces, por ejemplo, cuando Leonel Fernández en su primer gobierno era presidente, el que hacía de ese papel era Danilo Medina. Después que Danilo se va, que quiere ser también presidente, y se separan y hubo esas diferencias, siempre los presidentes tienen otra persona que se encarga de eso. ¿Quién aquí en el gobierno del presidente Abinader se encarga de darle seguimiento a los temas? Porque no es posible que después que el presidente haber hecho todo esos, no parafernalia, no, todos esos contactos formales, correctos, y lograrlo y tener éxito en cuanto a ello, van entonces y dejan la mesa pelada y la oposición, Fuerza del Pueblo con sus representantes, PLD con sus representantes, el sector social con sus representantes. Por cierto, que ayer se denunciaba que a Fernando Peña, líder sindical del CES, que representa a la Universidad Autónoma, el sector social, en todas las negociaciones cuando estábamos con aquello del pacto eléctrico y aquello, ¿verdad?
Fernando Peña por el lío de la Barria, ahí andaban buscándolo en la UAS. Eso nunca se había visto. La UAS es una institución autónoma que tiene un fuero, qué sé yo, de universitario, qué sé yo cómo se llama. Eso no está bien. Bueno, agentes del G2, GJ, J2, una cosa de esa. Entonces, no se veía bien, no se ve bien, y es una falta de respeto a todos los otros, al mismo señor Toribio, presidente del CES, del Consejo Económico y Social, en no haberse presentado. Pues bien, estuvieron ayer reunidos. Lo extraño es que duraron casi 2 horas hablando. El tema haitiano no da para tanto. O sea que ahí se habló muchas otras cosas. Yo no voy a especular, yo no voy a lucubrar, porque ¿qué puedo yo saber de qué pudieron haber hablado Danilo Medina y Luis Abinader? De economía, de política, de qué sé yo. Bueno, esos son otros 500, no son mis problemas. Ya veremos cuando se nos informe de qué fue que ellos hablaron, y saldrán, siempre salen a relucir, pero estando ellos dos solos, para que se conozca de qué hablaron, tiene que haber infidencias de personas cercanas a ellos. Presumo, un líder político, están preparando el gobierno, ya se anunció en estos días, ayer creo que se anunciaba que está en elaboración del presupuesto. La otra vez el fallido intento de la reforma fiscal, ese desastre que se mandó, ¿verdad? Puede ser que esté convocando algún tipo de colaboración en cuanto a eso. No sabemos, no voy a lucubrar. Pero bien, qué bueno, están reunidos. Se supone que en la semana que viene, en cualquier momento de la semana que viene, habrá de reunirse también con Leonel Fernández. Vamos a ver. Miren, ayer hubo la denuncia de la Fuerza del Pueblo, del sector de salud de Fuerza del Pueblo y de seguros, sobre la quiebra y el estado de déficit que se encuentra SENASA, y los incumplimientos y la morosidad y los atrasos de pago con los proveedores. Imagínense, con los médicos, con las clínicas, con los laboratorios. Y yo compartía mi experiencia propia, que voy a la farmacia. Estamos en el 6º mes, fíjense que hoy estamos a 27 de junio, 6º mes, ya el que viene el 7º, ya pasamos la mitad del año. No me habían el monto de mi seguro, de lo que me corresponde de los medicamentos. Me dijeron como en octubre del año pasado que ya se había agotado, que me lo acreditaban en junio. Creo que fue bueno, primera vez que voy a usar mi seguro para comprar mis medicamentos con mi dinero. Cuando paso me dice que de los 2 que yo compro, me dice que solamente uno. ¿Cómo que uno? Pero yo siempre lo he comprado los 2 toda la vida. Y el seguro me cubre hasta que se acaba. Y ya. Bueno, que no tiene monto. ¿Cómo que no tengo monto si esta es la primera vez que yo vengo a usarlo? Pues entonces tiene que llamar. Digo, no, está bien, no hay ningún problema. La muchacha en la farmacia me mira lo que me salió, me enseña todo. Perfecto. Entonces llamo. Que hubo un problema, que esto aquí. O sea, el problema viene desde antes, que gente ha tenido que comprar con su dinero y después de que les reembolsan, y que por la plataforma. Resulta que lo de la plataforma informática y eso no era más que una excusa. Una excusa elegante y que sirvió para tapar, porque el problema es de recursos. 3.300 millones de deuda. ¿Cuánto decía? Habían, qué sé yo, cuánto sin pagar. Imagínense, cuando una gente va con su seguro, con el contributivo, que tú además de la parte subsidiada pagas un adicional. Hay muchísimos sitios que si no es ese no te lo reciben, y al otro, entonces no funciona. ¿Cómo va a funcionar si debe 3.300 millones? ¿Cómo te van a seguir dando el servicio a aquellos si tú no le estás pagando? Si tienes morosidad y tienes atrasos por un tubo. Entonces, sale esta explicación. Miren, por eso debió haber salido ¿quién? El señor Jacín, el doctor Jacín, que es el que administra SENASA. Porque ayer salió también la de Andeclip pidiendo 30%, Secanó, que está en olla, que necesita recursos porque están en huelga. Digo, aquí está pasando algo. Pero Lama
el doctor Lama, que es que maneja la cosa de salud. Ese señor no, pero el presidente no hace nada, él deja a su gente ahí, ya lleva 5 años, no resuelve y ni se reunió con los de, ¿se acuerdan que le decía? Con los que habían solicitado la cita. Bueno, no le dan los recursos. El pobre José Joaquín Puello, el doctor, clamando en el desierto. Pero hay explicaciones que, si usted piensa que con ella se está dando respuesta, usted está muy equivocado. ¿Y a qué me refiero? Bueno, ayer veíamos lo del per cápita individualizado que decía Seara Hatton, el de la CISARRIL, que yo dije, pero me parece cierto, si los jóvenes no están usando el seguro, pagan 1.600, casi 1.700 pesos y las ARS, con eso es prácticamente beneficio porque no lo usan 30 años, 20 años, y gracias a Dios, qué bueno que no lo uso. Porque no es para tenerlo, pero no querer usarlo, porque ¿para qué quiere usted estar enfermo? Pero bueno, pero si se enfermó, pues que le cubra el medicamento, que le cubra el análisis, que le cubra el internamiento, para eso se paga. Bueno, el punto es que decía lo del per cápita individualizado para que se compense a los mayores adultos, que son los que más medicamentos demandan. Y yo esa parte la apoyé y la veía bien ayer. ¿Se acuerdan que lo dije? Aunque hubo una crítica, que si se le quiere quitar un dinero al asunto laboral, eso digo no, porque ese dinero es de ahí. Tú no lo puedes coger una cosa como las trabajadoras para echar la basura debajo de la alfombra. ¿Se acuerdan? Todo eso lo comenté ayer. Entonces, hoy dice Seara Hatton, que ayer lo hizo muy bien y explicaba su asunto per cápita y que yo me parece interesante. Dije, vamos a esperar, yo lo apoyé, prima facie, pero digo, vamos a esperar que opinen los especialistas y los concernidos, qué sé yo, las ARS, las asociaciones, etcétera, etcétera, y ahí oiremos las diferentes campanas, porque yo nada más estoy oyendo esta y me ha gustado y me parece razonable, pero eso tiene sus implicaciones, que no iba yo a ponerme a lucubrar y a buscarla, déjame ver que salgan de los otros sectores. Eso estuvo bien. Todos los otros fueron las denuncias. Entonces, quien debió haber salido hoy a explicar eso era el señor doctor Jacín de Senasa. Pero sale entonces Seara Hatton, superintendente de salud y riesgo laboral de CISARRIL, con esta explicación que yo la pondría entre comillas, porque eso no es una explicación, esto es una pachotada. Dice Seara Hatton que CISARRIL no quebraría nunca porque es del Estado, Farmacia Mella. Pero quebró el Banco Central cuando el lío de Baninter y de los bancos, cuando Hipólito, que quebró el banco y tenemos que pagarle un déficit cuasi fiscal que ya van por 20.000 millones de dólares. ¿Cómo que no quiebra porque es del Estado? Que el per cápita diferenciado no afectará a los afiliados, esa parte está bien. Senasa nunca va a poder quebrar, es una institución fundamental en todo el sistema, pero si es fundamental, entonces ¿por qué la dejan que acumule una deuda de 3.300 millones de pesos? Si es fundamental, que lo es, que venía operando muy bien, y yo me encanta, digo, pues yo voy a dejar de aplaudir a la gente aquí, porque cuando yo alababa mucho a Miyagi cuando entró hablando de Fulcar, lo que hizo, no sometió nada, no hizo nada, pero bueno, dije, bueno, ¿te acuerdas? Ay, Dios mío. Ah, miren esto, yo que aplaudía también el trabajo de Senasa, que estaba muy bien, etcétera, etcétera. Ah, pero el gobierno agarró en campaña y le metió 2 millones de qué sé yo, de gente ahí, por politiquería, para darle un carnet. Cuando tú vas a los hospitales sin carnet, como quiera te atienden. Dañar lo que estaba bien por política, igual que en las pensiones especiales, 82.000 pensiones especiales, que lo único que se le quiere, el único requisito es estar pegado en Yabao y ser amigo del presidente, o amigo de alguien que sea amigo del presidente, ¿verdad? Senasa nunca va a poder quebrar porque es una institución fundamental en todo el sistema. Peor aún, si es fundamental, porque la tienen en ese quiebre, en esa olla que no puede pagarle a los proveedores? Porque ¿qué es lo que Senasa hace? ¿Qué servicio da? A los asegurados le cubre una proporción de la consulta, del medicamento, del internamiento, ir al laboratorio a los análisis.
primero te vienen con un cuento, que no, porque la plataforma, después cuando tú vas y pasas la receta, que toda la vida has usado ese medicamento, y dices, no, porque tiene otro componente. Excúseme la palabra, qué maldito componente ni que 8 cuartos. ¿Qué sabe uno de componente, ni de componente y de no componente? Es una vagabundería. Entonces usan todas esas excusas para no cumplir con su responsabilidad, que es darle un servicio al usuario. Al usuario no, al afiliado que paga su dinero. Pues yo pago adelante, a mí me descuentan de mi sueldo. Entonces, que es fundamental y por eso no va a quebrar. El Estado la respalda 100%. Si el Estado la respalda 100%, ¿por qué no la ha respaldado hasta ese momento? O si le habrán dado el dinero y lo han despilfarrado. O por los 2 millones de critianos que ustedes metieron ahí, sin soporte, sin base, sin fundamento, por política, y ahora tienen la institución quebrada, que estaba bien, que funcionaba. Entonces él da una explicación que más que una explicación, lo que parece es una payasada. Que no va a quebrar porque es del Estado. Y si usted sabe que era del Estado, ¿por qué la dejó llegar ahí? Que no puede cumplir con su papel de darle el servicio a los afiliados. Que está respaldada 100% por el Estado. Pues si está respaldada, denle los 3.300 millones para que le pague a todas las clínicas, para que le pague a todos los médicos, para que le pague a los laboratorios, a las farmacias. Es simple, no es con bla, bla, bla y explicaciones. El pasado mes de abril, SENASA se comprometió a reembolsar los recursos de los afiliados que estuvieron comprando, danos que era la plataforma, ¿qué iba a reembolsar? Ahí tuve yo de los 2 productos que fui a comprar, de los 2 medicamentos, me cubrió uno, el otro no, un invento que hicieron ahí. Yo espero que la próxima vez que vuelva ya le hayan dado el dinero, pero para eso es lo que digo, para dar ese tipo de explicación, que mire cómo estoy yo aquí, teniendo que, digo, porque eso es como reírsele a la gente en la cara. Si usted dice que es fundamental y es 100% el Estado, lo que es cierto, lo que es verdad, ¿por qué dejarla llegar ahí? Ahora está la pobre SENASA, que más pobre que SENASA son los afiliados de SENASA, yo incluido, que cuando vamos a la farmacia, ahora no nos cubre lo que debe cubrirnos. Claro, pero sí que nos cobraron adelante y nos cobran adelante. Entonces, en lugar de decir esta pachotada, lo que debiera es hablar con el presidente y ver cómo le consiguen el dinero, 3.300 millones. ¿Y por qué hay ese déficit? Porque entonces, le vamos a buscar los 3.300 millones. ¿Por qué se generó ese déficit? ¿A qué se debe? Los 2 millones de cristianos que metieron ahí, pues si ustedes metieron 2 millones de cristianos ahí, tenían que saber que había que respaldarlo con recursos. Porque no es con la boca. Pero si a un hospital van 200 personas al mes y tú le aumentas a 500 la afluencia, esa gente ensucia más, necesita más personal, necesita más paratrapos, necesita más aspirina, necesita más medicamentos, más jeringuilla, más medicamentos, de todo, obviamente, eso no hay ni que explicarlo. Que es fundamental para el sistema, pues si usted sabía que era fundamental, peor aún, ¿por qué dejarla llegar ahí? Entonces, no da la cara el que tiene que darla y el presidente no le pide respuesta, no le pide... explíqueme a ver qué es lo que está pasando con esto. Presidente, tengo un déficit. Bueno, entonces búsqueme los cuartos. Pero a la población lo que hay que darle respuesta, no excusas. Miren otra cosa aquí, que hay que hacerlas porque son cosas que uno no las concibe. A las personas mayores de 65 años, para la renovación de las licencias, hubo una queja, hasta el presidente habló. Por eso es que digo, ¿quién le da seguimiento a las palabras del presidente, a las promesas, a los compromisos? Necesita un chief staff, una persona que se encargue de eso, que tenga peso específico para poder llamar a un ministro, meterlo en cintura, que esa persona que está hablando sea un equivalente al presidente, vamos a decir en cierto modo, que cuando esa persona llame le hagan caso, porque si tú pones un macalacachimba ahí que llame, no le van a hacer caso. Después que tú eres ministro, yo nada más le respondo al presidente. Bueno, entonces, estas cosas no deben pasar.
porque el presidente hasta se refirió a aquello y salió Intran y emitió, ¿se acuerdan que le subieron, les redujeron el periodo a las personas mayores de 65 años para la aprobación de sus licencias? Pero le dejaron el mismo valor que el que se la aprueban por 4 años. Saben que las licencias te duran 4 años y uno nunca se acuerda, y eso el día de un cumpleaños te paga un mes y tú ay carajo, pero esto se me venció. A esto le pasa mucho a uno. Bueno, pero el punto es este. Si el otro dura 4 años y a ti nada más te van a aumentar por 2 años, se corrigió. En lugar de 1.900 pesos, que paga el de 4 años, la licencia que dura 4 años, a los adultos de 65 años en adelante, que se les renueva por 2 años, por si no ve, por qué sé yo qué cosa, que son 65 años, un muchachito. Pero ya metieron esta payasada, entonces la bajaron hasta 950 pesos. O sea, si una persona tiene 65 años y se le venció su licencia y la va a renovar, cuando va, el Banco de Reserva le dice, no, son 1.600. ¿Cuánto es? 1.900. Pero Intran dijo que eran 950. No, el banco cobra 1.900. 1.000 cohetes por encima. Usted sabe, porque dice el banco que Intran no le formalizó, no le mandó formalmente esa disposición. ¿Usted está viendo? ¿En perjuicio de quién? Del ciudadano, del contribuyente. Si yo voy a pagar por una licencia 1.600 pesos, 1.900 pesos por un periodo de 2 años. Juancito Pérez, que es el caminador, paga por la misma licencia, tiene 40 años, paga 1.900 pesos y extiende hasta 4 años. Obviamente eso se corrigió. Si me va a dar a mí por 2 años, entonces me baja. Pero el banco no, sigue cobrando los 1.900 pesos. Y la gente reclama y la gente dice, no, que Intran no me ha informado a mí. ¿Usted se da cuenta? Un desbarajuste así no puede existir. Dice una persona, ya yo no volví al banco, lo dejé así porque sabía que no me iban a devolver mi dinero. Porque eso es como la válvula check, que cuando entran para allá no hay manera que se devuelva. Que Intran no le ha comunicado formalmente. ¿Usted está viendo? Qué bueno, ¿eh? No, fue él. No, que fue el otro. Sí, pero tú tienes que cantearte con 1.900 pesos ahí cuando es 950. Debieran reembolsarle ese dinero a cada una de las personas que se les cobró por encima de lo correspondiente. No, pero ahora andan haciendo unos líos, que doble para la izquierda, que suba por aquí, que se meta por este callejón, que vamos a cambiar, que vamos a hacer. Todo eso está muy bien. Vamos a ver a la hora de la verdad si eso funciona, pero no funciona en lo simple. En lo simple, y va a funcionar en lo complejo. ¿Qué usted cree? ¿Le parece a usted, verdad? Mire usted. Bueno, vamos a ver. Pero miren, estas cosas son de las que hay que decirlas, porque no se conciben. ¿Cómo es posible? Cosas que no cuestan nada, en perjuicio de la ciudadanía. Bien. Ayer anunció Trump que habían firmado un acuerdo con China y que se prevé otro con la India, del acuerdo comercial que estaban en negociación, pero sabe que China lo tiene agarrado por el pichirrí, como dice Hipólito, con el asunto de las tierras raras, que China controla aproximadamente el 90% de esos 7, 8, 10 componentes minerales de tierras raras, que son fundamentales ahora para los aspectos tecnológicos, computadoras, tablets, microchip, etcétera, electrónica, todo eso. Bueno, dice que firmaron el acuerdo ayer, no dio detalles, pero que según suena, los productos estadounidenses van a tener un 10% y los chinos 55% de arancel. Al final del día ese 55% lo paga el consumidor americano, y eso es lo que dice Jerome Powell, que por cierto volvió a entrarle a Jerome Powell de la Reserva Federal, y dice que él va a nombrar
sustituto próximamente, aunque tiene que esperar hasta el año que viene, hasta julio. Pero bien, sigue él con sus cosas. Y que próximamente tendrán otro con la India, que no va a hacer tratos con todos, que le van a enviar una carta con unas gracias, un periodo de gracia, y que si paga el 25, el 35, el 45%. Pero aquí es donde él, porque es que a veces se maneja esto como si fuera un reality show. Dice, lo más importante es que miles de millones de dólares, lo más importante, más que los miles de millones de dólares, que no lo va a pagar China, que no lo va a pagar el Reino Unido, que no lo va a pagar nadie, lo va a pagar el consumidor americano, para que sepa, es haber hecho que cientos de plantas estén en construcción en Estados Unidos. ¿Y quién ha dicho que una fábrica se construye? ¿Cuándo llegó Trump al poder? El 20 de enero. ¿Quién ha dicho que una inversión, que una fábrica se instala en Estados Unidos? Embute. Pero es viviendo una fantasía y vendiendo cosas con el lío que tienen, con lo de Irán, que si salió, que si no salió. O sea, ¿qué planta? Miren, para ustedes, yo le decía, por ejemplo, él quiere y le dijo a la India que la de Apple se mudó, llevó mucha de su producción de China a la India, pero Apple tiene alrededor de 100 diversas fuentes de suministro de diversos componentes de sus celulares. En China ya seteados, como se dicen, curtidos, entrenados hasta la saciedad. Entonces, en la India se está produciendo. Yo les dije un día aquí este dato, oigan esto. Para usted producir un 10% de lo que se produce en China y en la India, en los Estados Unidos, necesita invertir por lo menos 30,000 millones de dólares. Y ese celular que se va a producir en Estados Unidos, vamos a decir que en New Jersey, o en Nueva York, o en donde usted quiera, le va a costar, si costa, el que cuesta $1,000, le va a salir en 3,500 produciendo en Estados Unidos. ¿Quién carajo va a hacer esa decisión? Porque ¿quién va a comprar ese celular a $3,500 cuando el que salga de otro lado va a salir mucho más barato? Entonces no es verdad. ¿Qué empresa va a trasladarse y se traslada en 4 meses? El financiamiento, la negociación con la banca, la logística, pero disparate. Eso se ve que esa persona nunca ha puesto ni una pulpería. Pero todo eso es como si fuera un reality show, es vendiendo fantasías. Y entonces tiene al de la Reserva Federal, que si fuera el de aquí ya le hubiera bajado la tasa a coger el monte. Porque él sus cosas las presenta como si fueran la vida real. Igual que con el problema este del bombardeo en Irán. Irán dice que no, que le dio una bofetada, que la próxima vez que si vuelven y lo atacan, ellos volverán y atacarán las bases, que Estados Unidos recibió. Si vuelve a ocurrir en el futuro y se produce un ataque, el costo para el enemigo y el agresor será sin duda elevado, dice el ayatollah Khomeini. Por debajo hay negociaciones diplomáticas de funcionarios de Estados Unidos e Irán, que es lo que nunca debió haberse suspendido. Ahora no se sabe si se sacó el uranio, los 450, pusieron al de la CIA a decir que sí, se dañó, dice Pete Hegseth, del ministro de Defensa, pero el que quiera saber si se destruyeron allá abajo, 90 pies de profundidad, que no se sabe si es derecho aquí, o es para allá, o fue para acá, que hicieron la base, porque está por allá abajo, tú sabes, tú eres algún topo para saber. Todas esas cosas están en el tapete, el Bomb Damage Assessment, la evaluación de daños del bombardeo, eso se durará meses para saberlo. Pero andan vendiendo que fue exitoso. Y yo le decía ayer, porque es que se buscan unos líos innecesarios con la prensa, insultando a todo el mundo. Porque la prensa dice, pero ustedes saben si se sacó o no ese uranio. Ahora están que la semana que viene se van a reunir y están negociando diplomáticamente. Y le están proponiendo a Irán darle 30,000 millones de dólares para la reconstrucción a cambio de que entregue todo el uranio. Pero si se le está proponiendo eso es porque realmente no se quedó enterrado allá abajo, porque si ustedes lo que bombardearon fueron las entradas y las que ustedes suponen, porque sabrá Dios cuántas otras entradas andarán por ahí puestas a nivel de cuando ellos quieran abrirla. Que son cosas que no hay necesidad de meterse en eso. Entonces,
Esa era la crítica que él hacía en el gobierno pasado del acuerdo que hubo, que lo suspendió el propio Trump, que fue que Obama les dio unas facilidades para que un acuerdo por 10 años con Francia, Inglaterra, Alemania creo que era, y Estados, y le liberaron las sanciones de un dinero que le tenían congelado. Entonces ahora le están dando, si que eran 150 mil millones aquella vez, ahora 30 mil millones para que entreguen, y entonces están negociando. ¿Qué es lo que debía hacerse? Aunque Irán dice que no lo ha reconocido, pero Ayatollah dice, Estados Unidos ha exagerado los bombardeos y el impacto. Nosotros, los daños han sido mínimos. Entonces Estados Unidos anda por un lado vendiendo una fantasía o vendiendo y diciendo que sí, y que si el que quiere saber, dice el ministro de Defensa, que vaya con una pala y empiece a excavar allá abajo. Una ridiculez, una ridiculez. Entonces después dice, porque el que salió el sábado al mismo momento de bombardeo diciendo que eso había sido espectacular, lo más y lo más mejor, como dicen los muchachitos, fue el mismo Trump, y ellos después andan repitiendo la palabra obliteration. Obliterar significa borrar, acabarlo todo, pero el propio ministro de Defensa dice que habrá semanas y meses por delante para completar la evaluación de las consecuencias. El propio ministro de Defensa, a confesión de parte, relevo de prueba, pero andan peleándose como los perritos que se muerden la cola, con la prensa, echándole a todo el mundo. Le preguntaron si habían sacado los iraníes, porque hay informaciones satelitales de inteligencia que días antes, por todas las amenazas, que evacúen a Teherán, que no va a tener bombas, que no vamos a permitirlo, que yo qué. Y obviamente los iraníes, que tontos no son, si sabían lo que le esperaba, y si tengo estos 3 sitios aquí que están declarados, y tengo mi cosa ahí escondida, yo no voy a esperar que me bombardeen, pues yo la saco antes y la pongo en este otro lado que yo tengo escondido por aquí. Eso es lo que dicen. Le preguntan que si ellos tienen certeza, confirmación de inteligencia de que los iraníes no sacaron los 450 kilogramos, media tonelada de uranio ya enriquecido al 60%, y él mismo dice, no tengo conocimiento de ninguna información que haya revisado que indique que las cosas no estaban donde se suponía. Oye, es el ministro de Defensa. Entonces, con unas ambigüedades de esa magnitud, andan peleándose, insultando a la prensa, que si el New York Times, que si el de allí, que si el de aquí, que CNN, que NBC, todo el mundo, con declaraciones contradictorias. Entonces, esas son las cosas que mantienen el tema en discusión, y si no tienen uranio, y si usted es tan seguro que quedó enterrado ahí abajo y se destruyó todo, ¿cómo es que le están ofreciendo ahora 30 mil millones de dólares para volver a las negociaciones, para que entreguen todo el que tengan y buscar que si ustedes quieren operar sus plantas nucleares, pues el uranio enriquecido al 3%, que con eso basta, se lo supla a un país que de eso que lo produce, Rusia, que es su aliado, que lo dejó enganchado, por cierto, o cualquier otro país de eso que exporta uranio. Entonces, vamos a ver, pero ese es el tema que está en el tapete a nivel de Estados Unidos. Se le dio el briefing a los congresistas, salen uno interpretando una cosa, salen otros interpretando una cosa. Yo te digo a ti, mira, esto fue lo que pasó, así, así, asá. Los demócratas lo interpretan de una manera, los republicanos lo interpretan de otra manera. O sea, es pura política, no hay nada realmente objetivo. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ver cómo acaba todo esto. Los mercados muy calmados. Yo les decía ahorita, cuando veamos la parte económica, cómo están efervescentes. Yo les dije que si no hicieran nada, si dejaran tranquilo que todo se fluyera como Dios manda, yo creo que la economía norteamericana estuviera por las nubes, volando allá, como dijo Balaguer. Yo le entregué un avión listo para el despegue. ¿Sí? Pero el problema es de personalidad, de ego, de conducta, más que de esencia y de sustancias. Una pausa, que esto es economía y mercado.